Bueno, Jovi, ¿Qué pasa, Edu? otro día más. Otro día. Hoy salimos desde la Plaza de la Gavidia. Desde la Plaza de la Gavidia, sí, en todo el centro, al lado de comercios varios, el Corte Inglés y un montón de sitios muy cerca de la Campana. Exacto. Y recorremos la calle Baños hasta salir a Torneo. Que Exactamente. hoy vamos a dar un paseíto por el río. Pues sí, porque hace muy bueno, hace fresco pero no frío. Y mira, viniendo para acá, que he venido por esta calle precisamente, Sí. me he fijado que no había mal pescado en esta pescadería, para No, no hay mal ser jueves. No hay mal pescado en la Almadraba. Exacto. No lo sponsorizan, pero oye, mira, Pero ya lo decimos. buen sitio. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Edu? Hoy venimos a hablar de un artículo del arco iris. Sí, el arco iris mágico. De Juan Tamariz, Ujú. que se llama Los conflictos en magia y sus curvas de interés. Concretamente la primera parte, ¿no? La primera parte, porque tú bien me apuntaste que, claro, son como 40 páginas Bueno, y, claro, condensar todo esto en un podcast de quizá 30, 40 minutos va a ser demasiado. esperemos que no sea más de eso. Entonces, mejor hacerlo en dos partes y así se digiere un poquito más la información y podemos profundizar en conceptos que son interesantes, y en este caso van a ser sobre el conflicto lógico-racional, ¿no? Bueno, sí, tenemos los conflictos en magia y sus curvas de interés, que es esta primera parte. Luego hay una segunda, que es la dramatización. Sí, Hablamos, bueno, primero hay un recordatorio ujú, sobre lo que son las curvas de interés, ¿no? exacto. Y Juan hace referencia a los elementos clásicos de las artes temporales. Temporales quiere decir que van transcurriendo durante el tiempo, ¿no? Exacto. O sea, como es la poesía, o sea, como es el teatro, la música, el cine, la magia, que no tienen nada que ver con la fotografía, la escultura, que son un instante en el tiempo, Exacto. congelado, ¿no? Antes de que las enumeres, a mí me llamó la atención una frase que dice que un desarrollo dramático exige de una división de etapas. Sí, Es decir, que tiene que haber etapas para que haya un desarrollo dramático, que no vale que solo sea todo un continuo sin que pase nada, ¿no? Entiendo. exactamente. Bueno, Y por otro lado, a esta numeración de etapas, no menciona, que yo no tengo ni idea, igual tú seguramente sepas más que yo, Jovi, me puedas corregir, que esto es la estructura aristotélica. Principio, nudo y desenlace. sí, presentación, nudo y desenlace son las clásicas. Esto es de Aristóteles, ¿no? Ahora no estoy seguro, puede que sea anterior a Aristóteles. Me suena a que es anterior. Otra cosa es que luego Aristóteles lo recogiera. Claro, yo siempre lo he conocido como esa división o las etapas aristotélicas. Independientemente de quién sean, yo juraría que son anteriores. Lo que pasa es que, claro, es como el teorema de Pitágoras. Ya. Es anterior a Pitágoras. Sí, bueno, claro, la ley de la gravedad, ¿no? Ya existía, pero bueno. Bueno, no, me refiero. pero- La gravedad siempre ha existido. Sí, no, pero no, que me refiero a que el que desarrolló, o sea, lo que es el teorema de Pitágoras ya se usaba antes de Pitágoras. Antes de Pitágoras. Bueno, Bueno, el caso, para no meternos en un jardín raro, exacto. que luego hay que salir. Nudo, o sea, presentación, nudo y desenlace. Y desenlace, correcto. Entonces, por resumir, en la presentación tenemos los elementos, los personajes y la trama, ¿no? El Exacto. inicio de todo eso, ¿no? Ujú. Elementos que pueden ser, pues, el lugar donde ocurre la historia, puede ser algún elemento, yo qué sé, un tesoro, alguna cosa que sea importante, la presentación de los personajes. Sí, Y la trama, pues, que es todo el desarrollo, por lo menos te sitúa en dónde estamos, ¿no? Y lo importante es que todo debe ser interesante. Eso es la presentación. Luego tenemos el nudo o conflicto dramático, que es la parte que más nos va a interesar aquí, ya que vamos a hablar precisamente de eso, de conflicto, ¿no? A más drama, claro. más potente. Debe el ser conflicto. intenso, ¿no? Y ahí hace una analogía con el tema del, por ejemplo, con un conflicto amoroso, ¿no? Dice,
los amantes se tienen que gustar, se tienen que amar mucho. No vale que se gusten un poquito, Claro. porque como se gusten un poquito, apenas hay un conflicto, ¿no? Sí, claro, o sea, no hay historia si bueno, nos gustamos, pero mira, si a mí me sale trabajo en otra ciudad, pues me voy y no pasa nada. Claro, Claro, ahí no hay historia. claro. Hay historia en, me ha salido trabajo en otro sitio, ¿y qué hacemos con nuestra relación? Ay, Claro. Dios mío, me voy Por eso- contigo, no puedes, tienes responsabilidades aquí. Me estoy Claro. montando una película, no sé si te das cuenta. Sí, sí. No, por eso, pero por ejemplo, una carta elegida, Sí, si es elegida y se coloca y la coloca el mago por el procedimiento, por ejemplo, del tilt, sí, ¿no? Que queda perdida, entre comillas, en el centro de la baraja, esa carta estará más perdida si se hace una mezcla y estará aún más perdida si encima mezcla al espectador. claro, claro. Y eso es el nudo. Claro, ese es el tema, ¿no? Por eso funcionan también los efectos con cartas nombradas. Ujú. Que una baraja mezclada y de repente nombras una carta y la haces aparecer, pues es como, hostia, que Claro. podía estar en cualquier sitio. Claro. Exacto. ¿no? No es simplemente elegida. Vamos a situarnos por aquí para estar Sí. lejos un poquito de la carretera. Luego, el conflicto dramático Sí. tiene que evolucionar. Ujú, Evoluciona tanto en el sentido de que evolucionan los personajes, ujú, como en el sentido de que las circunstancias se complican, la Ujú. trama se complica, ¿no? ujú. Entonces, para que sea interesante, debe pasar eso. Debe Sí. haber un momento en que parece que ya la cosa no puede ir a peor Ujú. y ya entramos después en lo que es el desenlace, que es ahí donde todo se resuelve para bien o para mal. Para mal, Porque puede ser un final feliz o un final triste. claro. ¿Mm? Ujú. Bueno, pues esto como resumen de lo que es una estructura dramática, que normalmente se suele representar con una línea tipo parábola Sí, que va ascendiendo y cuando llega al clímax entramos en la fase final y desciende un poco más abruptamente. claro. Aquí dice Tamariz que el desenlace tiene que ser un desenlace rápido. Rápido. Que claro, no vale que ahora el solucionar el conflicto amoroso de las parejas se extienda porque imagínate que una de ellas sea funcionaria y entonces tenga que pedir el traslado de comunidad autónoma y eso tarda 3 años. Claro. No, no me puedes dejar con ese desenlace, ¿no? me tienes que decir, bueno, pues la persona renuncia a su plaza, ¿no? Y entonces vuelve a la ciudad donde está su amado o amada, y entonces son felices y comieron perdices porque emprende un proyecto de pastelería con la receta de su abuela. Yo también me sé crear historias, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo bueno es que hoy en día tenemos memes maravillosos como 3 years later. ¿no? 3 years, exacto. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Y entonces resumen. Exacto. Bueno, Pero pues profundizando en el artículo, vamos a la magia, ¿no? hay dos conflictos Dos principales. conflictos, efectivamente. El conflicto lógico-racional, Sí. que es el primero vamos a tratar, y luego está el conflicto simbólico-metafórico del deseo imposible. Bueno, yo lo he resumido en conflicto simbólico metafórico, pero ya entramos ahora en eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el conflicto lógico-racional? Sí, Que, como bien define Tamarí, y aquí hay que darle toda la razón, sí. es un clímax sin desenlace. Es un coitus coitus interruptus. Que nos ha gustado esa palabra. Pero es verdad, porque claro, tú haces un juego de magia, racionalmente llegas al punto máximo, al clímax, ¿no? Va aumentando el interés, de repente ocurre el milagro, Ujú. ¿y cuál sería el desenlace? Explicar cómo se ha hecho. Claro, Pero eso no se cuenta. claro, para que la gente, igual si la gente que no haya leído esto o le pille despistada, Sí. Tamariz hace referencia aquí precisamente al conflicto más común, al que más te van a aludir los espectadores, que es cómo has hecho este efecto de magia, cómo has Claro. hecho este juego, ¿no? ¿Por qué? Porque en un juego de magia ese conflicto que genera el que eso no es posible, que eso ya es un conflicto en sí mismo, la causa es el secreto y claro, para que siga existiendo la magia, el secreto queda oculto. Claro. Entonces, claro, para el espectador, esa parte de ese conflicto nunca se resuelve porque se le oculta el método, ¿no? Efectivamente. Entonces, claro, se genera siempre esa tensión en el cual, bueno, pero porque al no haber clímax no hay un desenlace en el cual la gente pues pueda aplaudir por la trampa. Los magos, por ejemplo, cuando si asistes a un congreso o una conferencia, se suele ver
que suelen aplaudir 2 veces. Suelen aplaudir a la resolución del efecto y si les ha gustado la trampa cuando la explica el conferenciante, por el ingenio que tiene la trampa, se suele a veces también aplaudir o alabar o, oye, qué interesante, ¿no? Es decir, sí que hay esa doble resolución, ¿no? Entonces está muy fácil. ¿Tienes conflicto racional? No vayas a ver espectáculos de magia, vete a las conferencias, coño. Exacto, exacto, exacto. Bueno, de hecho, en muchas actuaciones de magia, cuando hay público mago y se está haciendo el efecto, ven, perciben o sienten parte de la trampa y si les parece que está a veces bien ejecutada o que ha habido como cierto, entre comillas, riesgo por el actuante, se escucha a veces como un... Sí. ¿no? Incluso tímidamente hasta casi a veces como se, ¿no? Como se aplaude, ¿no? Casi, ¿no? A veces es un problema tener público mago entre claro, público no mago. Pero ese es el signo, Sí. porque es algo tangible que se puede sentir, de que, por lo tanto, para ellos se está resolviendo ese conflicto, lo están expresando de esa manera, Claro. que es a través de pues, esa admiración o esa forma de... Pero para el expresarlo, público común, pues no. Para el Exacto. público común es un problema. Es un problema. Claro. Porque racionalmente pues, te lleva a la situación absurda, paradójica, surrealista. Y entonces no hay una forma en que el público diga, vale, ¿a qué me agarro? Claro. O sea, produce frustración. Que es lo puede que habla producir, Tamarin, ¿no? exactamente, puede producir un tipo de frustración. Y luego, claro, el tema está en que después está el deseo, o sea, el conflicto simbólico metafórico, que hemos hablado también, ¿no? Exacto. El del deseo imposible, ¿no? Que según Tamarin se resuelve por el efecto mágico, por el deseo cumplido. ¿Profundizamos un poquito en esto? Sí, claro. Yo como lo he entendido, o sea, yo creo en general el ser humano es verdad que tiene cierto deseo de que el imposible sea posible. O sea, saliéndonos de la magia, hay muchas cosas que nosotros deseamos que son imposibles, que ojalá que ocurriesen. Por ejemplo, a ver, esto no es una imposibilidad, pero es muy imposible que, por ejemplo, a mí me toque la lotería. Estaba pensando en lo mismo. Claro. ¿No? Efectivamente, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues esto es un deseo imposible. Primero es imposible porque no juego, ¿no? Claro. Pero aunque jugase, pues sería algo imposible que deseamos que suceda. Sin embargo, el mago en esa escena donde ejecuta los juegos, ese deseo lo tiene que crear en el espectador. Efectivamente. O sea, no es un deseo, existe un deseo imposible en el ser humano que puede ser compartido en cualquier tipo de cultura, es cierto, pero es verdad que en el momento en el que se hace magia, en el acto presente, ese deseo tiene que ser generado por parte del mago para que el efecto mágico, que es el cumplir con ese deseo, surta ese efecto o surta esa sensación de satisfacción que genera, ¿no? El efecto mágico. O sea, podemos decir que el arte de la magia es mostrar posible lo imposible y deseado. Exacto. ¿No? Que básicamente es lo que define Tamarin, ¿no? Es lo que él dice. Y estoy bastante de acuerdo con esto, ¿no? Es un poco lo que tú acabas de decir. Claro, dice aquí, yo creo que está copiado textual, dice conflicto entre lo deseado y la imposibilidad de vivirlo, y si es solucionado a través de la magia o el efecto mágico, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso del conflicto lógico-racional, ¿cómo se evita la frustración? Tamarin, para diferenciar lo que es la magia laica del otro tipo de magia, ¿no? La religiosa y la magia natural, que llaman, ¿no? Claro, te dice, en el caso de la religión y el esoterismo es muy fácil, se resuelve por la fe. Exacto. Tú crees que existen dioses o que existe una fuerza especial en la naturaleza y tal, y ya está. Claro, otorgas la causa a una entidad divina, a un superior o a alguna deidad o alguna cosa de esto, y entonces a ya... una energía... Exacto, ya satisfaces esa frustración de decir, joder, no sé cómo sucede esto, bueno, pues será por cosa de los dioses, ¿no? Claro, en el caso de la magia artística, la frustración se evita con la fascinación del deseo colmado. Es decir, el efecto muestra que lo imposible se hace posible. Y lo que hemos hablado, ese imposible deseado. Claro, y hace esta distinción que, porque yo cuando lo leí dije, joder, vaya jardín que acaba de abrir, que yo creo que nadie se lo estaba preguntando, pero él lo abre, ¿no?
y me parece bien. Pero lo abre porque creo que antes de empezar con la distinción entre magia natural y magia artística, él dice que este conflicto simbólico-metafórico del deseo imposible, que es el del que acabamos de hablar, es el que da sentido artístico a la magia. Es lo que le hace arte a la magia, que es el hecho de, como no puedo satisfacer o no puedo quitarte la frustración por no darte a conocer la trampa, te lo hago satisfacer a través de pues, el efecto mágico. Y eso es lo que hace artística la magia. Es una reflexión interesante. No, sí, está muy bien. O sea, quiero decir, aquí hay que reconocer que Tamariz le ha dedicado mucho tiempo a pensar, a razonar. Sí. Este tipo de cosas ya las hablaba en conferencias hace muchos años. Y está claro que, bueno, que su formación en cine, por ejemplo, le ha debido ayudar bastante, ¿no? A entender todo este tipo de cosas. Los factores esenciales de la magia artística, según Juan, son lo imposible y lo fascinante. Exacto. Entonces, imposible, que desafía las leyes de la naturaleza. Claro, si no parece imposible o parece que a lo mejor es muy probable, pues ahí no tenemos magia, ¿no? Precisamente la magia se trata de hacer posible lo imposible, ¿no? Y luego lo fascinante, ¿no? Que él habla aquí de que algo es fascinante, primero por el imposible hecho posible, que es verdad, o sea, eso nos tiene que fascinar sí o sí, ¿no? Y por hacer realidad los sueños, que aquí es donde él habla del símbolo, ¿no? Sí. Dime. Un segundito, Javi, antes de profundizar en eso, decir que, claro, esto que estamos enumerando ahora del deseo imposible, fascinante e imposible, con otros factores que luego Juan sigue desarrollando, es lo que Juan llama al conflicto mágico. Exactamente. Que es la unión de las dos cosas que acabamos de describir, es decir, del conflicto lógico-racional más el conflicto simbólico-metafórico del deseo imposible. Y estas dos los une en uno, llamándolo el conflicto mágico. Sí, y al final de lo que se trata es, vamos, has llegado tú a la misma conclusión que iba a decir yo. Él aquí hace otra línea, también donde, bueno, es un diagrama, ¿no? Donde se ve en un lado el tiempo y en otro lado el interés, para dibujar la curva de interés, y vemos que de esta fusión tenemos que por un lado se resuelve los dos conflictos, sí, se funden, ¿no? Se funden, ¿no? Y entonces digamos que tienes una curva donde el conflicto lógico-racional llega al clímax, pero como hay un efecto que, lo que hablábamos, es imposible, es fascinante, tiene todo este atractivo, etcétera, de alguna manera hace que se resuelva ambos conflictos, porque confluyen. Sí. Dicho de otra manera, no te quedas, o sea, el público no se queda pensando cómo lo ha hecho, simplemente porque le llevas al goce del disfrute de lo que acaba de ver. Exacto. Por decirlo de alguna manera. Un poco lo que creo que Armando de Miguel es el que acuña la palabra dramágico, ¿no? Dramágico, el efecto tiene una resolución dramágica, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, este conflicto mágico, claro, se resuelve, como tú bien decías, que es a través del deseo imposible se satisface mediante el efecto mágico, que puede ser fascinante e imposible. Lo fascinante dice que tiene cierta simbología que puede ser implícita y explícita, pero los factores mediante los cuales el efecto mágico se satisface, dice que es, por supuesto que tiene que ser la apariencia de ser un milagro, laico, ¿no? Y los placeres que conlleva esto, ¿no? ¿Qué placeres son? Pues que estás viviendo algo único, estás viviendo algo misterioso, estás siendo lúdico y que está siendo una aventura. Claro, hay más, ¿no? Comenta varias cosas, ¿no? La imitación al poder de los dioses, ¿no? Que eso también nos produce gustillo, ¿no? Claro. El juego, la diversión, ¿no? Entrar en esa dinámica en la que el público participa, ¿no? Él habla de volver un poco a la infancia. Bueno, yo pienso que la magia lúdica, es lúdico, ¿no? más Una cosa bien, ¿no? lúdica, ¿no? Sí. Que se acuña mal a la infancia porque parece que está mal que siendo adultos podamos se jugar. Se puede jugar, ¿no? Claro, yo ahí es donde digo, bueno, no estoy tan de acuerdo en eso, ¿no? Pero yo creo que eso es una cosa cultural o sociológica.
que del momento que vivimos, ¿no? Luego está el placer del misterio. Y Ujú. aquí yo creo que para mí el misterio cobra más importancia de la que Juan le da. Ujú, Creo que una de las características de nuestro arte precisamente es el misterio. ujú. Pero el misterio no entendido como... El misterio del imposible. claro, o sea, no he entendido como desconozco cómo lo ha hecho, no tengo ni idea. No, no ese misterio de oscuridad, sino ese misterio que te hace sentir que hay mucho más. Ujú, El típico de... me viene gente de fuera diciéndome que más allá del horizonte hay más tierra ujú, ujú, y ujú. quiero ver lo que hay, porque me cuentan maravillas, ¿no? Pues eso es un poco la fascinación, ¿no? Es que ahí es donde quiero llegar. Creo que la clave de la fascinación Ujú, es sobre todo el misterio. Todas Ujú. estas cosas, pero Ujú. quizás lo que más para mí, el Ujú, misterio. ujú, Por eso digo que a lo mejor creo que Juan no le da al concepto de misterio la importancia que tiene, ujú, mi opinión, ujú, ¿no? Entonces, bueno, ahí habría a lo mejor un debate interesante, ¿no? ujú, Hay una nota que comenta Juan que puede ocurrir en el caso del conflicto lógico, ujú, que el espectador, ante esa sensación de surrealismo, de imposible, de Ujú. ostras, ¿no? de que te bloquea, se ría espontáneamente, Claro. se ría o sonría Ujú, espontáneamente. ujú, Una manera que tiene el cerebro de descargar, ¿no? ujú, ujú. Y puede ayudar a relajar la tensión, ¿no? Claro, Ese claro. tipo de cosas, Tamari lo dice mucho, ¿no? Que Ujú. la magia muchas veces provoca risa, Claro. porque, bueno, eso, Sí, tú que porque eres psicólogo lo explicas mejor. no, o sea, porque si produjese horror estaríamos ante lo que Tamari llama la magia natural y no la magia Claro. artística, ¿no? O sea, es decir, que cuando dice, si un mago pues pudiese romperle el brazo a otra persona, dice, pues claro, causaría horror, Con la mente, ¿no? claro, Porque con la mente causaría horror y dice, espero que no sea fascinante para nadie, ¿no? a mí me fascinaría poder hacer eso con la mente. Según a quién, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando vi por primera vez la Guerra de las Galaxias, Sí. a mí me fascinaba Darth Vader, o sea, un tío que podía cargarse a otro con la mente. Bueno, tú eres muy oscuro, Hobby. Sí, es posible. Yo soy tu padre. Y tú, mi abuela. A ver, No, no era así, no era así. comportémonos, Hobby, que estamos en sociedad, por favor. ¿Tú crees? Sí. Ah, bueno. Bueno, Bueno, ¿qué más notas tienes ahí con respecto al conflicto mágico? bueno, pues... ¿qué más notas tengo? Espera, que están por este lado. Sí. Yo tengo Sí. puesto que hay otros factores, además de los que hemos dicho, que Sí. es el hecho de pues, vivir la aventura, el que sea algo único, el que obviamente tenga una apariencia de milagro. Ah, bueno, antes de pasar a estos factores que he enumerado, yo quería hacer un pequeño apunte. Que yo o sea, entiendo lo que quiere decir, pero es verdad que es una cosa que ya me viene de profesión o por los estudios que he hecho, porque al final nunca he ejercido de ello, pero es el hecho de que muchas veces se usan palabras muy a la torera, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, la emoción mágica como tal, quiero aquí y poner un poco más serio en esta parte en cuanto a lo que es la psicología, y es que la emoción no hay una emoción mágica. Ujú. O sea, no existe, bueno, no existe, a ver, no está, Sí, no está catalogado como tal exactamente. que exista una emoción de fascinación o de magia o de tal. Las emociones pues son la ira, el enfado, el asco, el miedo, la alegría, la sorpresa, pero no hay como tal una emoción mágica. Entonces entiendo el uso, Ujú. pero simplemente es una advertencia de que, bueno, que como tal no es una emoción. O sea, tú no vas provocando la emoción de magia. Te lo digo porque muchas veces luego hay textos en la magia que tocan este tipo de cosas y la gente dice, no, es que sacas una cartera vieja y es la emoción de la antigüedad, la emoción de... No, o la emoción de la nostalgia. No, no, no funciona así la emoción. Simplemente un detalle, entiendo cuál es a dónde va, pero el uso no es el correcto. Podríamos decir mejor sensación, más que emoción. Sí, o experiencia. Experiencia, La quizás. experiencia sea lo más- mágica. Sí, experiencia tiene más sentido. O la vivencia. Vivencia también. Vivencia, experiencia. Experiencia entendido como vivencia. Sí, ¿no? sí, sí. Sí. Serían palabras que se Estoy de adecuan acuerdo, más. sí. Bueno, a lo que iba antes, con los factores que fomentan la desaparición de esta frustración, ¿no? Que también puede ser la actitud del mago, Muy importante, muy importante. ¿no? El hecho de que el mago no genere ese conflicto
en el que busque ese conflicto lógico, racional, que el espectador esté buscando ahí cuál va a ser la trampa porque yo voy a quedar por encima tuya. Claro, porque si al conflicto lógico-racional que va contra la física, la experiencia que uno tiene, ¿no? Y que es inevitable que esté. Y que es claro, tiene que estar sí o sí, ¿no? Que viene eso, como digo, de la experiencia natural que tú tienes. Tú Sí. sabes que cualquier cosa que sueltes de la mano va a caer al suelo, Exacto. salvo cuando llega el mago que se queda flotando, ¿no? Exacto. Entonces la levitación es algo que va en contra de tu experiencia. Exacto. Entonces, si tú al conflicto racional Ujú. le añades un conflicto personal, Claro. tenemos un problema, porque el espectador peta por algún sitio, Claro. tiene que desahogarse. Exacto. Entonces, claro, si vas de listo, vas de yo sé más que tú, yo soy el más aquí, el que más vale, porque mira lo que sé hacer y tú no, Ujú. pues puede ocurrir que el espectador, ante un efecto milagro, reaccione atacándote. Claro, y fíjate que yo creo que las pistas falsas se encuentran en la frontera de Sí. estas dos cosas, el conflicto lógico-racional y el conflicto simbólico-metafórico del deseo imposible. Mm. Yo creo que es esa brecha la que une estas dos cosas, ¿no? Sí, Las sí, pistas, sí. las falsas. Sí, totalmente. Pistas falsas. Totalmente. La teoría de las pistas falsas. Exacto. Que de alguna manera está jugando con el espectador, al ratón y al gato. Lo que pasa es que para hacerlo bien, el espectador no tiene que sentir eso. Exacto, No tiene que sentir que se está jugando con él, al ratón y al gato, exacto. siendo el espectador el ratón, ¿no? Y no solamente eso, sino que de alguna manera, Mm, como decía Ascanio en Navajas y Daltonismo, ¿no? ujú, Una navaja se transforma, cambia de color. mm. Milagritos sí, no. Milagritos no. Te lo tienes que hacer perdonar de alguna manera. Entonces, claro, Ascanio decía, bien porque el mago se sorprende también de lo que ocurre, Ujú. bien porque aparenta no darse cuenta y queda Ujú. cómico. Ujú. Búscate algo que el público no se sienta ofendido, Claro, que no diga, no, tío, no, a mí esto no me lo haces en la cara. O sea, claro. entonces, sí, sí, sí. La actitud del mago es fundamental siempre. El mago siempre tiene que demostrar sus capacidades, su poder, pero tiene que ser amigable, cercano. Ujú. Claro. Puedes tener un rollo cómico, un poquito sarcástico, Ujú. puedes jugar un poquito con el público, Ujú. pero siempre siendo respetuoso. Claro, claro. Luego otros factores que ayudan también a evitar esta frustración es crear una realidad artística, ¿no? Es decir, como en las películas, que sabemos que aquello que estamos viendo no es verdad, ¿no? Como cuando le ponen a la abuela, la graban y le ponen algo de un videojuego que es atroz, ¿no? Que igual hay una persecución policial y no sé cuántos muertos y un videojuego, pero la señora como todavía ya con la edad pues no distingue bien lo que está viendo, pues pone unas caras de horrores en el vídeo porque piensa que está viviendo una realidad, ¿no? No, claro, o sea, esto es lo que llamamos la sensación de seguridad, porque claro, sabemos que estamos en el ilusionismo, ¿no? Claro. O sea, no es real. Claro. Parece una tontería, pero yo tengo una experiencia de estas muy curiosas, de hacer magia a un grupo de gente y a ver un chaval de estos de intercambio, Sí. digamos, de una religión un poco particular con estos temas, ¿no? Ujú. Mucha... ¿cómo es la palabra? Que ahora no me sale. Cuando crecen cosas como el horóscopo y cosas así, ¿no? No sé. Superstición. Ah, vale. Sí, con Sí, mucha menos mal que te ha superstición. salido la palabra, porque si no iba a faltar. Y Sí, no... sí, con mucha superstición, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo es empezar a hacer un juego de magia y no poder acabarlo porque a mitad del juego, pues el chaval reaccionarme raro, ¿no? Ujú. O sea, darse la vuelta, mirar para otro lado, ponerse muy tenso. Ujú. Dije, vale, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Vale. Porque en ese momento sintió que era real. Sí, sí, sí. ¿No? Mira, a mí me pasó una experiencia similar. Una vez mi madre, así como curiosidad, nació en Guinea Ecuatorial cuando era colonia española. Ujú. Y entonces una vez estando en Bilbao, pues no sé cómo conocí a unas mujeres que eran originarias de la misma ciudad que nació mi madre, que es Bata, Ujú. creo que es la capital. Y entonces fuimos a comer con ella, no sé qué tal, y para aquel entonces yo era de disparo rápido con la magia. Yo me decían dos cosas y sacaba la baraja y me ponía a hacer juegos. Y les hice unos efectos de magia
me acuerdo un Cortando por los Ases, una transposición tipo Dr. Daley. Bueno, o sea, en cada efecto de magia, las reacciones que tenían esas mujeres al verlo, o sea, eran, o sea, un por 10, o sea, es como, estás tú sobreactuando a lo que has visto, pero claro, yo no sé a nivel cultural qué es lo que hay ahí que les remueve tanto, Claro. que la reacción, mucho más que cuando les cuenta o hablaban de otras cosas que eran pues normal, como igual podemos nosotros también reaccionar aquí en Europa, pero en ese momento esas reacciones ante la magia eran desorbitadas. Claro. Pero aquí voy a abrir un melón, que tú ¡Hostia! sabes que a mí me gusta abrir melones. A ver, Estamos de acuerdo en que aceptamos que el mago no tiene poder de verdad, solamente los tiene dentro del ámbito artístico. ¿Pero qué pasa con el mentalismo? ¡ja! Hombre, Amigo. Pero, bueno, pero el mentalismo, siempre que esté metido dentro de esta realidad artística, se sobreentiende que no es una magia natural. Efectivamente. Es verdad que el mentalismo, por cómo o en los momentos en los que se produce la trampa, que esto a nivel de estructura de juego es muy interesante, porque en el mentalismo muchas veces no se hace trampa y efecto como sucede con el ilusionismo, es decir, no hay una carga de una naranja y una posterior aparición. En el mentalismo esa trampa muchas veces se puede dividir hasta tal punto que el mago o el mentalista puede empezar a adivinar ciertas cosas que pueden ser reales, o sea, que puede ser verdad, y luego, más tarde, hace la trampa y sigue adivinando y ya mete el disparo certero y da con la clave con lo que estaba el espectador pensando. Claro, ¿eso qué es lo que sucede? Que es que la experiencia de que te está haciendo algo imposible, que no ha habido trampa, es mucho mayor. A ver, yo ahí creo que la clave está en jugar con cierto nivel de ambigüedad. Es decir, no es que el mentalista sea un mago con poderes especiales, pero sí alguien con capacidades especiales. Quizá una gran capacidad de observación, quizá una gran capacidad psicológica, en fin, no lo sé. Tú dices a la hora de venderlo, ¿no? Como para el público, ¿no? Claro, no, lo que percibe el público. O sea, quiero decir, hay sí, la gente, dramatización, ¿no? hay gente que sale creyendo que existe algún tipo de telepatía, ¿no? O que existe algún tipo de, no sé, de intuición mental, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces, por eso digo que el mentalismo ahí está rayando el límite, ¿no? Claro, pero bueno, en realidad yo no sé si es tanto el límite o es lo que decíamos al principio del episodio, que es que cuanto más intenso sea el conflicto, mayor es esa experiencia, ¿no? Claro. O tener esa vivencia. Claro, en el mentalismo ese conflicto es mortal, o sea, es que es intensísimo, porque es que no hay elementos tangibles más que un rotulador, unos papeles, unas cartulinas, y el mago, el mentalista, adivina directamente las cosas, ¿no? Yo te he hablado alguna vez de mi amigo José Miguel, que vino a vernos, por cierto, el otro día, Semi, a la actuación, y yo le he visto hacer cosas de mentalismo con un péndulo, las cartas Zener y tal, en el antiguo Magia y Música, y gente acojonarse. Claro, claro. O sea, que decir, no que no lo disfruten, sino, pero que sí tienen esa sensación de, hostia, me das miedo, ¿no? Claro. Que quizás, claro, también dice Tamariz una cosa, ¿no? Que a veces interesa crear inquietud, ¿no? Claro. O sea, a veces el llevar al público a ese punto, él pone el ejemplo de la desaparición de una baraja, ¿no? Yo se lo he visto en directo y de verdad es espectacular, porque hace desaparecer una baraja de entre sus manos y no reaparece, no vuelve a estar. Claro. Y lo hizo en el Magia y Música y todo el mundo empezó a buscar la baraja y no aparecía. Es inevitable, claro. No aparecía, ¿no? Entonces creó una inquietud tremenda, pero funcionó muy bien. Claro. ¿no? Se sintió como una magia diferente, como un poder diferente. ¿no? Y ahí es donde digo que no, o sea, seguimos en el ámbito de lo artístico, pero estamos ahí un poquito en el límite. ¿no? Claro, por ejemplo, aquí el último factor que habla sobre el tema de la desaparición de la frustración, dice que también depende la calidad del efecto, ¿no? Sí. Es decir, si yo hago un efecto pequeñito, chiquitito, claro, pues primero, el conflicto racional o lógico puede estar, pero es pequeñito, porque al final, pues bueno, imagínate, yo qué sé, pues lo típico de
no me sale ahora bueno, no sabría decirte ningún ejemplo porque ahora me parecen todos buenos, pero haces un efecto así pequeñito que, bueno, no tiene mucha historia, así que parece un efecto visual, ¿no? Pues mira, lo del lápiz moviéndose, la ilusión del lápiz moviéndose, tú la haces y en un primer momento, si no la conoces, dices, joder, coño, parece un lápiz de goma. Pero luego, claro, entiendes que es una cosa de percepción. Y ese conflicto lógico no persiste durante mucho tiempo. No. Es un puzzle, es una cosa... Sí, un rompecabezas. Un rompecabezas. Sí. Sin embargo, claro, cuando el efecto mágico es mucho más potente y alcanza también un deseo espiritual, Sí. también baja la frustración, ¿no? Según Tamariz. Por ejemplo, dice que no es lo mismo convertir un papel rojo en amarillo a convertir un papel blanco en un billete. Claro, no, evidentemente no es lo mismo. ¿No? No se siente igual. Claro, y yo con esto acabo aquí mis apuntes antes de que abramos otro melón que quizá pueda dar para un segundo episodio, que es que dice, el arte es el dominio de la sugerencia más que la demostración o la evidencia, ¿no? Y dice que, claro, en los efectos de magia, si se hace la cuerda rota recompuesta durante siglos y se hace así, más que el hecho de hacer aparecer un café, por ejemplo, es porque esa cuerda de recompuesta de alguna forma pues tiene algo simbólico, algo que atañe a ese deseo espiritual, a esos deseos compartidos del ser humano, más que el hecho de sacar un café que puede cumplir una necesidad alimenticia, pero no recoge algo, un deseo humano, ¿no? Y curiosamente, el público no es ni tiene por qué ser consciente de ello. O sea, nadie se plantea cuando ve por ejemplo, lo que has dicho, la cuerda o un hilo roto recompuesto, nadie se plantea inmediatamente la idea de resurrección. Pero es verdad que todos sentimos alivio cuando algo se rompe y se repara. Lo hablábamos el otro día. Sí. O sea, esa sensación de, ay, se ha roto, no, espera, tiene arreglo. Te da alivio, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Sí, es verdad que si me lo planteo fríamente, por ejemplo, hay una de las cosas que yo suelo decir mucho, que es la magia necesita, hablábamos antes, de misterio, ¿no? Sí. Y que si yo de verdad tuviese poderes, de verdad, ¿no? Sí. No necesitase vulgares trampas, sino que yo pudiese coger una moneda en mi mano, cerrarla y hacerla desaparecer de verdad, sin trucos de magia, sino por magia de verdad, y volver a abrir y la moneda no esté, si pudiese hacer ese mismo efecto de magia con la mano abierta, con la mano cerrada, yo ahora siendo consciente de la potencia que tiene el misterio, a pesar de poder hacerlo con magia de verdad, cerraría la mano. Eso es lo que yo decía del misterio. Cerraría la mano. Claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque hay una cosa que, pensando fríamente, es, bueno, la cuerda rota recompuesta, entiendo lo que quiere decir Tamariz, pero claro, al final la cuerda rota recompuesta, primero, es económica, fácil de transportar, no mancha, es decir, tiene una serie de propiedades que son interesantes para el mago profesional y el aficionado, que son fáciles de cumplir en cualquier momento. Claro, llevar un café encima para hacerlo aparecer es más complicado. Más complicado, sí. Entonces, es verdad que también me pongo un poco en ese punto, porque digo, bueno, igual hacer aparecer un café también simboliza la creación. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Que si se hace la cuerda recompuesta desde hace siglos y no la aparición de un café, también es verdad que quizá el método... Estoy haciendo el abogado del diablo, ¿eh? Sí. También el método ayuda. Hombre, eso también. ¿No? Eso también. Claro. Muchas veces, claro, de esto también habla ese artículo que me pasaste el otro día, Sí. ¿no? El de justificar según qué cosas. Sí, ¿no? yo creo que si vamos a entrar ahí, quizás es mejor hacer un segundo episodio. Un segundo ¿te episodio, parece? sí, lo dejamos para Lo más dejamos, adelante. yo creo que lo Sí. podemos resumir lo que estamos hablando y si quieres hacemos un extra, pero un Hombre, episodio sobre eso. Por resumir lo que dice un poco Tamariz, ¿no? Al final, dice, la magia no imita la realidad, invita a soñar e imita a los dioses, ¿no? Bonito. Es el arte del encantamiento, ¿no? Bonito, En sí. palabras de, no me acuerdo quién, Sí, en el artículo, pero no me acuerdo Sí. ahora. No le he apuntado. A mí me ha gustado lo que te he dicho antes, ¿no? Que dice que es el arte del dominio de la sugerencia, más Sí. que la demostración o la evidencia. Sí, pero todo el arte tiene que ver con eso, con la sugerencia. Ujú. O sea, tú ves la pintura y al final, incluso la pintura hiperrealista Ujú. no deja de sugerir algo, porque tú realmente no estás viendo un paisaje, Ujú. porque no es real. Ujú. Estás viendo la imagen
de un paisaje interpretada por el artista de alguna manera, ¿no? Entonces, el arte tiene que ser siempre sugerente. Claro, no es lo que dices, es cómo lo dices también. Exactamente, no es lo que haces, sino cómo lo haces. Efectivamente. Exacto. Muy bien, Javi. Bueno, pues tenemos esta primera parte, ¿no? Sí, Está muy bien. hemos llegado ya, hemos salido a la avenida de Torneo y hemos ido recorriendo todo el río Falso. Sí, porque esto es una dársena que se Esa es abrió una después. dársena de Guadalquivir, Pero- hasta llegar al puente del Alamillo. Así que nos hemos pegado una buena caminata. No, una caminata muy agradable, mira Sí. gente pescando incluso, Exacto. patitos en el agua, un día fabuloso. Exacto. Así que nada, disculpar los primeros minutos, que quizá había algo de tráfico, pero un poco la idea del podcast es que caminéis con nosotros y, y deis una vuelta con nosotros. Y nada, nos despedimos con estos pajaritos, que no sé si se podrá llegar a oír en el micro, No y sé si se simplemente oye. que apoyéis el contenido, que le deis comentarios en YouTube, que lo compartáis y que por supuesto si queréis aprender magia tenéis en www.eduardocosma.com una newsletter semanal gratuita. Pues nada, un saludo a todos y nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Exacto, ahí está. Perfecto, Gobi. Chao. Adiós.